Muy amable, gracias. Vamos a tomar asiento, por favor. Gracias, Jesús, gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Hoy, todas las iglesias cristianas y en todo el lugar donde haya un hijo de Dios, se está celebrando que Jesús demostró que es el Hijo de Dios y que todo lo que predicó fue verdad y que venció a la muerte y que fue visto por muchas personas que posteriormente testificaron que Jesús había resucitado. Y esta es nuestra victoria, mis hermanos, que Jesús resucitó para demostrar que Él es el Hijo de Dios y que Él, por su propia voluntad, dio su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos vida y paz. ¿Habrá algo imposible que Dios pueda hacer a tu favor? ¿Habrá algo imposible que Dios no esté considerando lo que te está afectando en tu vida? Pero ¿qué es lo que pide Dios de ti, mi hermano? ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Sino fe, paciencia, confianza. El Señor no retarda su promesa ni su venida. Él tiene su tiempo. Él tiene su tiempo. Y así como padres, en ocasiones no podemos darle a nuestros hijos un encendedor, un arma blanca, dinero en exceso, porque no saben administrarlo, porque se podrían dañar. Dios está preparando el momento oportuno en que tengas la capacidad para ser un fiel administrador de lo que Dios tiene preparado para tu vida. Pero tienes que esperar y confiar en que Dios tiene lo mejor para tu vida. Porque cuando Él resucitó solamente para decirte: yo te dije que iba a preparar morada en el cielo para ti y para mí. Y una vez que preparó morada, Él vino y se manifestó y dijo: los espero, pero sigan obedeciendo la palabra de Dios. Y van a tener aflicción, pero yo voy a estar con ustedes. Yo los voy a encaminar en el camino que les va a dar libertad, paz y vida en abundancia. Porque Él vive, nosotros vivimos. Porque sus promesas nos guardamos en Él y Él nos protege con su sangre preciosa. Por eso dice: no temas, manada pequeña, yo estoy con ustedes. Y esa es la resurrección. Por eso resucitó. Pero en ocasiones nosotros, ante las promesas de Dios, reaccionamos como los discípulos de Cristo, que cuando oyeron que Él resucitó, no lo creyeron. ¿Qué hizo María Magdalena cuando fue a la tumba de Jesús y no lo encontró? Salió corriendo a avisarle a los discípulos: se han robado el cuerpo de Cristo, no está. ¿Y qué hicieron los discípulos? A ver a la cueva a ver si está el cuerpo de Cristo. Primero entró Juan, vio 2, 3 cosas ahí, pero no se atrevió a entrar más al fondo. Llegó Pedro y entró hasta el fondo y vio todos los lienzos acomodados en la cueva, pero no vieron el cuerpo de Cristo. ¿Pero creyeron en la resurrección? No. Tenemos a los dos que iban en el camino a Emaús, platicando. Oye, crucificaron al Mesías, el que hacía milagros, el que levantó muertos, el que dio de comer, el que confrontó a los falsos religiosos. Lo crucificaron, ¿qué pasará? Ellos sabían de los crucificados, que los tenían que bajar, que si no se morían, los traspasaban y quebraban sus huesos para que murieran pronto.
Y como estaban habituados a que todo el crucificado muriera y fuera arrojado a alguna tumba y no sucedía nada, la costumbre se apoderó de ellos, a pesar de que Cristo les había dicho: padeceré en Jerusalén, moriré, pero resucitaré. Pero las circunstancias comunes opacaron la palabra de Dios en su vida. Y cuando Cristo resucitó, que se mostró a María Magdalena, ella no identificó la voz de Jesús, porque estaba presa en su dolor, en su angustia, porque le habían quitado al maestro, aquel que la libertó de demonios, aquel que la dignificó como mujer, aquel que la amó tal como era, pero que el amor de Cristo vino y transformó la vida de ella. Pero los problemas de María Magdalena ofuscaron su fe para creer en la resurrección de Cristo. Y lo mismo sucede en nuestra vida diaria. A veces los problemas, las dificultades, la enfermedad, el trabajo vienen y cooptan nuestra fe y no nos permiten esperar el milagro en las promesas de Dios. Por eso cuando Jesús le habla a María Magdalena, ella identifica la voz y dice: maestro. Y aquellas promesas que Jesús les había hablado antes de ser crucificado, vienen y se le revelan a María Magdalena en el momento en el que escucha la voz de Dios. Y tal vez tú tengas problemas, yo no sé, todos tenemos problemas dependiendo de nuestra fe. ¿Tienes una fe pequeña? Tienes un problema pequeño. ¿Tienes fe grande? Tienes un problema grande. Decían los abuelos: niños pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, problemas grandes. Pero nuestra fe, Dios nos dice: cree solamente. Y cuando Jesús resucitó, en vez de ser un momento de alegría, cuando escucharon los discípulos: Jesús resucitó, no lo podían creer. En 2 reuniones Cristo entró, dice la Biblia, estaban las puertas cerradas y Cristo entró. No dice si entró por la ventana. Yo creo que traspasó las paredes, yo lo creo así. Platicó con ellos. ¿Creyeron los primeros 10? Ahí no estaba Tomás. Y algunos cristianos somos como Tomás. Si no viere, si no tocare, si no metiere mi mano sobre su costado, entonces no creeré. Y después Jesús, vuelven a estar reunidos, ahora los 11, llega Jesucristo y le dice: Tomás, aquí estoy, veme. Porque la primera vez que vieron a Jesús, todos se asustaron pensando que era un espíritu. Y Jesús les dijo: ¿te qué dicen? Soy yo. Y para que vieran que no era un espíritu, dijo: deben de comer. Y comió. ¿Qué le dieron de comer? ¿Pescado y qué? Y un pedazo de miel. Yo no le hallo mucha delicia a ese gourmet, pero paso. Pescado con miel, como que aquí no estamos muy acostumbrados a eso, ¿verdad? Pero él comió para que lo vieran todos de que él era el Mesías. Y cuando estuvo Tomás presente, Tomás, ante la evidencia de la resurrección de Jesucristo, ¿qué hizo Tomás? Dijo: Señor mío y Dios mío. Y creyó. Y Jesús le dijo: has creído porque has visto. Pero ¿qué le dijo? Bienaventurado es el que ¿qué? El que cree sin ver. Y eso es lo que él está diciendo: crean en mi palabra, porque yo les he dado vida, porque en la palabra está la vida. Escuchando a un predicador ayer, decía que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Dicen amén? Pero ¿qué creen? La incredulidad también viene por el oír, pero el escuchar, ¿a quién? ¿A quién escuchas para que tu fe sea meritada? A Satanás.
Están loquitos ahí. Todos son una bola de hipócritas. Aquí levantan las manos y allá andan peleándose, insultando. El pastor le pagan. Los hermanos de ahí, son unos barberos. Pero cuando conocemos a un Dios que cambia vida, mi vida se centra en Él. Cuando sabemos que Dios vino y restauró mi vida, cuando yo estaba decepcionado de la vida, cuando no tenía un aliento, cuando yo quería privarme de la vida, cuando matrimonios están destruyéndose por su ego, porque se hace lo que ellos dicen o no se hace. Porque aquellos que teniendo un buen carro, una buena casa, unos buenos padres, se sienten vacíos y no hayan qué hacer. Pero viene Cristo, entra en sus vidas y todo cambia, porque han escuchado la voz del que da vida en abundancia. Por eso hoy nosotros que estábamos muertos en pecado, decepcionados de la vida, sin un propósito, encontramos al autor de la vida y hoy nos deleitamos porque cada día es un propósito para amar a los demás. Es un propósito para servir. Mi hermano, si no sirves como hijo de Dios, entonces perderás el propósito por el cual fuiste llamado. Me aburro en la iglesia. Estoy en la casa y no sé qué hacer. Voy a la iglesia y caigo en rutina. Pero llegas y te sientas y quieres que te sirvan. No vas a visitar a los de Bethesda. No te acercas a ministrar a alguien que tenga necesidad. No eres capaz de compartir un peso para alguien que no tenga gasolina. Y dices, no sé qué hacer en la obra de Dios. Porque estás mirándote a ti mismo y estás con las manos extendidas. Cuando Cristo Jesús murió abriendo sus brazos para amarnos a todos y vino a darnos vida y vino a decirnos, yo di mi vida por ti y ahora tú tienes que servir a otros para poder que tu vida tenga un propósito. No oigo amén. Y le voy a decir por qué. Cuando tenemos un hijo, ¿cómo cambia nuestra vida? Amén. La vida de los padres responsables es impactada por el nuevo nacimiento de un bebé. Y de repente el matrimonio a veces pueden caer en el error de nomás estar hablando del bebé, porque ya el bebé vino a cambiar todo. Van al mercado, piensan en el bebé. Van al parque, piensan en el bebé. Van de paseo, piensan en el bebé. Y ahora su vida está girando alrededor del bebé. ¿Es bueno o malo? Solamente quiero exaltar la influencia de ese ser tan indefenso que depende de ustedes. Pero cuando nosotros venimos a Jesucristo, nuestra vida tiene que ser influenciada por Él y tiene que haber un impacto de saber, Dios, me diste manos, me diste intelecto, me diste pies para caminar y servir y ser útil a esta sociedad. ¿Cómo está sirviendo la sociedad que Dios te dio? Algunos dicen, es que no tengo dinero. ¿Será que con dinero? ¿Los de Bethesda ocuparán dinero? Sí, pero escuchan a alguien que los escuche, alguien que ore por ellos, alguien que imponga manos, alguien que les ayude a cambiarse. ¿Los asilos de ancianos ocuparán dinero? Sí, pero escuchan más un corazón que esté disponible a escucharlos, a amarlos, a bañarlos, a atenderlos. La iglesia necesita servidores, sí, servidores con testimonio, que sirvan a los niños, que le digan, miren, yo soy un hijo de Dios y te amo y te voy a enseñar un cristianismo práctico, y que cuando anden corriendo aquí, en vez de regañarlos, los cuidemos para que no se hagan daño. De esa manera podemos servir. En tu casa, mi hermano, ¿cómo es el Cristo resucitado que está en tu vida? Porque Él vive, nosotros vivimos. ¿Cómo te comportas con tu pareja ahí cuando están en lo íntimo? ¿Qué hablas? Tenemos un Cristo de vida. Yo quiero ser libre, pero yo necesito refugiarme en la esperanza que se llama Jesús. El día que ustedes me vean actuando distinto a como actúo en la iglesia, ese día yo dejo de ser pastor, porque yo le creo a Cristo y Él resucitó y cambió mi vida. Mi esposa me decía hoy en la mañana,
Yo me bauticé un día de resurrección. ¿Tú ya te bautizaste? ¿Ya leíste porque aquí casi todos tienen más de 6 meses? ¿Ya leíste cuando menos todo el Nuevo Testamento? ¿Ya da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida? Porque fuimos llamados a testificar. Fuimos llamados a reproducir la fe que hay en nuestras vidas. Si Él resucitó para darte poder y ser llamado hijo de Dios, porque por donde tú pongas manos a los enfermos deben de sanar. Cuando tú declares la palabra de Dios debe de haber paz. Por eso muchos cuando se acerca un cristiano dicen: cállese, ¿por qué viene el hermano? Porque ese hermano tiene autoridad y no anda echando charras rojas, no se anda poniendo a pistear con los demás. Acabo que no soy religioso y tengo libertad. No, tenemos un Espíritu Santo que nos lleva a vivir en dignidad y en autoridad y en el poder de Dios. ¿Quieres ser libre? Crea la palabra y aplícala a tu vida. Cuando Jesús resucitó, conmocionó a todo Jerusalén. ¿Saben cuántas apariciones tuvo Jesús a sus discípulos? Más de 10. Por 40 días se manifestó Jesús. Pero ¿saben lo que hicieron los discípulos? Se les apareció y en vez de estar honrándolo, fueron a esconderse, a pescar, porque se desalentaron. Y allá los tuvo que ir a buscar Jesús. Y cuando Jesús se manifestó a más de 600, 500 personas para demostrarles a todos que era el Hijo de Dios. Te pregunto, ¿el Hijo de Dios ha cambiado tu vida? ¿Conoces al Cristo, el que resucitó? Porque Él vive, mis hermanos. Tú y yo tenemos la libertad de vivir en libertad. Pero qué feo es vivir en religión, mi hermano. Que te andes cuidando, que no te vea el otro. Que no puedas vestirte como tú quieras por temor a que te critiquen. Que no puedes andar donde tú quieras por temor a que te vean los demás que son de tu religión. Pero qué bonito ser hijo de Dios, ser libre y vestirte como Dios te lo permita a ti. Y venir a la iglesia sin que nadie te señale y levantar las manos a Cristo diciendo: Señor, estoy agradecido porque me amas tal como soy. Porque me amas tal como soy. Porque Él te quiere libre. Él te quiere libre. A veces nosotros dejamos de hacer cosas no porque seamos hipócritas, sino porque la Biblia dice: si a tu hermano le es molesto que tú vayas al cine, pues no lo invites. Y ya. Pero tenemos que ser libres. ¿Quién te condena? ¿Quién condena, hermanos? Satanás. Pero si hablaba ahorita con mi hermana María, le decía: es que la fe viene por el oír, pero Satanás también nos habla al oído. No eres buen cristiano, no más la juegas. ¿Ya ves? Ni te pela el pastor. La líder de los anfitriones, a todos le hablan menos a ti. Y de repente Satanás empieza a hablarte a tu oído. Y en vez de atender el consejo de Dios que te dice: tú eres mi hijo amado, yo te redimí, yo tengo planes de paz para tu vida, tú eres sano en el nombre de Cristo, tú eres la niña de los ojos de Dios. Y de repente Satanás viene y te dice: el pastor ni te pela. Y con eso, ¿por qué dejaste ir a la iglesia? No, pues es que hay diferencias. Como decimos aquí, hay niveles. No, es que hay niveles. Aquí hay un solo nivel: el amor de Cristo. Déjate amar y ama, porque Dios te quiere libre. Para eso resucitó, para darte libertad. ¿Qué sucedería si Cristo no hubiera resucitado, mis hermanos? Fuéramos una religión más. ¿A dónde llega la religión del budismo? A la tumba. ¿A dónde llega la religión del hinduismo? A la tumba. ¿A dónde llega todo tipo de religión? A la tumba. ¿Dónde está la tumba de Jesús? Está vacía. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? En el cielo.
transformado por el Padre. Y nuestra esperanza está en Jesús, que venció la muerte y está sentado a la diestra del Padre. Y al estar sentado a la diestra del Padre, nos dio el sazón de ser la sal, nos dio el poder de ser la luz, y nos dio la autoridad para pedir, creyendo, para recibir el milagro de Dios. Por eso resucitó, para darnos vida a nosotros. ¿Y qué pide el Padre de nosotros? ¿Qué pide? Fe y obediencia. Fe y obediencia. Yo siempre les he dicho, ¿quieres saber qué tanta fe tienes? Mira qué tanto obedeces. ¿Quieres saber qué tanta fe tienes? Mira qué tanto obedeces. Pero esta reflexión no nos debe llevar a la condenación, nos debe de llevar a levantarnos a la estatura del Hijo de Dios. Si Dios dice, no dejes de reunirte, no dejes de reunirte. Si Dios dice, testifica, empieza a hablar de la palabra de Dios. Miren, cosa maravillosa sucede cuando tú empiezas a testificar de Cristo con tu estilo de vida y empiezas a hablar, la gente se queda callada. Porque saben que lo que estás diciendo, lo estás diciendo de corazón y lo estás viviendo. Pero cuando andas sancochado y empiezas a hablar de Dios, también la gente te calla. Dice, ¿tú qué vas a hablar de Dios? Tú si eres más pecador que Satanás. Pero cuando empiezas a vivir el cristianismo y empieza tu boca a testificar del poder de Dios, la gente se calla, porque saben que en ti está obrando algo distinto. Y cuando hablamos nosotros, Dios nos usa para que la gente venga a los pies de Cristo. Por eso somos instrumentos de paz, por eso somos instrumentos de luz, por eso somos la sal de la tierra, y una comida sin sal es insípida. Un cristianismo sin el Espíritu Santo es religión. Por eso hoy festejamos con alegría que Jesús ha resucitado. Y ha resucitado para darnos vida. Ha resucitado para darnos libertad. Ha resucitado para decirte, yo he vencido al mundo y yo soy victorioso y te doy la victoria. Por eso Romano dice que nadie nos separará del amor del Padre, pero si caminamos en su verdad. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Para nosotros como creyentes, la muerte y la resurrección de Jesucristo nos garantizan el hogar eterno. El hogar eterno, mi hermano. Si bien es cierto que nadie nos preparamos para irnos de este mundo, está como aquellos que estaban concursando a ver quién se aventaba la alberca más honda. Y había muchos mirones y había un premio para el primero que se aventara y la cruzara. Y estaban motivando a todos y nadie se aventaba. Y de repente, ¡pum!, cae uno y empieza a nadar y sale a la orilla. Y todos aplaudiéndole, ¡bravo, bravo el valiente! Y salió aquel, oiga, qué valiente, ¿qué lo motivó? Espérese, le dice el que salió, espérese, quiero ver quién me aventó. Y muchas veces nosotros estamos en las cosas de Dios, pero no nos atrevemos a dar pasos para que la obra de Dios vaya perfeccionando mi vida. Hermano, perdona al que te ofendió. ¿Y por qué si no le hice nada? Pero lo dice Dios, deja que Dios me hable. Hermano, no pague mal con mal, páguele al que le prestó. Él me debía. Y de repente empezamos a hacer las cosas no acorde a la voluntad de Dios, sino a las costumbres. Por eso yo les digo, mis hermanos, que sea la palabra guiándonos, porque la palabra no nos va a destruir, nos va a edificar. La palabra no nos va a confundir, nos va a libertar.
Se confunden los que se quieren poner a altercar con Dios, los que le dicen a Dios, no tienes razón, Dios. Y a esos, Romanos 1:16 dice que los entregó a sus propias pasiones. Creyéndose sabios, se hicieron arrogantes y Dios los entregó a una mente reprobada. No eres más inteligente que Dios. ¿Acaso le dirá el vaso o el barro al artesano, me estás haciendo mal? Cuando Dios sabe lo que está haciendo en cada uno de nosotros. Déjate amar por Dios y cree en el poder que Dios te ha dado para que puedas vivir en libertad por la resurrección de Jesucristo en nuestras vidas. Por su poder y por su resurrección podemos vivir sin ansiedad, podemos orar con confianza y tener una vida llena de amor. Cuando tú amas, recibes amor. Cuando tú perdonas, recibes amor. Cuando tú pasas la ofensa, haces amigos. Y esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos hijos de Dios y que nos conduzcamos como hijos de Dios. ¿En dónde, mi hermano? ¿Dónde debemos de conducirnos como hijos de Dios? En todas partes, empezando en casa. ¿Con quién? ¿Con quién? Primero con la esposa, con los hijos. Hay varones en esta iglesia que condicionaban a sus esposas. Si le dices algo al pastor, no te la vas a acabar. O a sus hijos, no quiero que vayan con el pastor y le digan nada. Y nada viene y me dice a mí. Pero, ¿podremos engañar a Dios? ¿Podemos engañar a Dios? Tarde que temprano va a salir lo que hay dentro de nosotros. El pastor don Fermín García en una ocasión dice que estando con un pastor invitado en un restaurante, llega una mesera, los atiende amablemente y al traer las bebidas, le pone la bebida a nuestro pastor don Fermín, pero después va y al ir en el trayecto, la bebida se la echa al pastor invitado. El pastor invitado se pone y da un grito y maldice y regaña a la mesera. La mesera, discúlpeme, es que no sé, mire, tenga cuidado. Bueno, se va. Y don Fermín García viéndolo solamente, y el pastor pues, estaba ante nuestro pastor don Fermín García, un hombre de autoridad, de mucho testimonio ante todo el país y Latinoamérica. Y de repente el pastor dice, perdone, no sé qué me pasó, yo no soy así. Y el pastor le dijo, solamente salió lo que hay en ti. Solamente salió lo que hay en ti. Y después queremos componerlo, pero Dios nos permite que salga eso. ¿Para qué? Para que nos pongamos en cuenta delante de Dios. Porque Dios te ama tal como eres. Dios te ama tal como eres. Así de mula. Así de incrédulo. Así de rebelde. Dios nos ama. Y no nos ha desechado a nadie. Porque Él vive, quiere que vivamos. Pero no abuses de la gracia de Dios. Porque todo tiene un tiempo. Y yo sí creo que la salvación se pierde. Yo sí creo que las decisiones en la cual insistas en rechazar la misericordia de Dios y alinearte a la obediencia de Dios, sí tiene un precio. Por algo, la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios no contenderá por siempre con el hombre, sino que Dios entregará al que está pervertido y que quiere continuar en sus perversiones, Dios lo va a entregar a mentes reprobadas. Porque teniendo la mente de Cristo, se llenan de basura, de religión, de teorías, de ideas, pero no respetan la palabra,
no respetan el Espíritu de Dios y no respetan a su pastor, menos a la iglesia. ¿Y saben lo que va a pasar? Que Dios los va a entregar una mente reprobada. ¿Podrá una madre o una familia desconocer a un hijo? Por mucho dolor que haya en el padre o en la madre, los tienen que alejar, porque ni viven ellos, ni nos dejan vivir. Había sentencias muy drásticas para los hijos blasfemos, para los hijos golpeadores de padres, para los hijos rebeldes, para los hijos que practicaban una religión distinta a la cristiana o a la judía. ¿Cuál creen que era la consecuencia para esos hijos rebeldes? Y lo dice la Biblia, los que hemos leído Deuteronomio, sabemos cuál era la consecuencia. Sáquenlos, y los primeros que deben tirar la piedra son los padres. Y deberían de morir apedreados por faltarle el respeto a los padres, por tener una religión distinta a los padres, por causar violencia a sus padres. Dice que aquel que maldiga al padre o a la madre morirá de manera irremediable. Y esa es la ley de Dios. Y muchos venimos a la iglesia y ofendemos la presencia de Dios, y ofendemos a nuestros hermanos, pero Dios te dice: yo te amo, yo te amo tal como eres, solamente déjate guiar por la palabra de Dios. Pero lo maravilloso es que hoy es un día en el cual Jesús resucitó y está sentado a la diestra del Padre y te está diciendo: tú puedes, mi hermano, nada te es imposible si puedes creer. Yo te he dado fe, yo te di vida, yo vencí la muerte, yo le pedí al Padre que si era posible quitara eso, pero yo me sometí por ti para que tengas vida. Por eso hoy tú tienes que tener paz de Dios, para que tengas esa autoridad para decirle a la enfermedad: vete de mi vida. Para cuando vengan los problemas decirle: todo está bajo el control de mi Dios y yo voy a confiar en Él. Mi hermano, necesitamos la revelación de Dios en nuestros corazones. Por eso los discípulos tuvieron que esperar 40 días mientras llegaba el Espíritu Santo que les diera poder para poder anunciar y vivir el cristianismo en el poder de Dios. Y el Espíritu Santo fue enviado el día del Pentecostés para todos, para que tengamos el poder de vivir en la libertad de Dios, para poder disfrutar el cristianismo. Mi hermano, hoy tú decides escuchar la voz de Dios o escuchar las mentiras de Satanás. Pero mira lo que dice, y quiero concluir con esto, en Lucas 24, 1-12. ¿Lo van a estar proyectando ahí? ¿Cuándo es el primer día de la semana, mis hermanos? El domingo, ¿verdad? Y aquí dice: el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles.
mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, ¿y qué? Y no la creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Mi hermano, mi hermana, cuando tengas problemas, cree a la palabra de Dios. Cuando tengas problemas, cree lo que Jesús te ha dicho, porque se va a cumplir en favor tuyo. Por eso necesitamos nosotros ser creyentes de la palabra, para que cuando venga el problema, saber que Dios vive y nos ha dado el poder para vencer todos los obstáculos. Porque Él vive, nosotros vivimos. Vamos a ponernos de pie.